Debía tener unos 14 años cuando sintonicé un canal de aire medio pirata. En esa época estaba muy lejos de tener internet, así que me las arreglaba con una antena en el techo. En esa imagen lluviosa apareció por primera vez Michael Myers. Estaban dando Halloween 2 con una calidad de imagen y sonido horribles, pero aún así logró cautivarme. Primero conocí a Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, que me dejó atónito, y después estaba este hombre, que se levantaba de entre los muertos. Me estaban contando una historia de la que me faltaba una parte, con Laurie en el hospital y Michael reviviendo. No era la primera, pero sí fue mi primera vez viendo algo de Halloween. Y eso me llevó directo a la obra maestra de John Carpenter de 1978. Por eso hoy, en la mano de Ash, vamos a ver por qué Halloween es una obra maestra. La historia de esta película comienza con Irwin Yablans, un veterano ejecutivo de Hollywood que se había pasado al cine independiente. Quería producir una película de terror de bajo presupuesto y se le ocurrió hacerla sobre niñeras. Think about Assault on Precinct 13. Irwin said, "Let's make a horror film." Cuando Yablans le contó la idea, una película de terror sobre niñeras acechadas por un asesino maníaco, Carpenter se entusiasmó al instante. Entonces surgió la idea, ¿y si todo ocurre en la noche de Halloween? Para su sorpresa, descubrieron que nadie había usado ese título antes. Carpenter tenía hambre de experimentar, así que aceptó, pero con una condición: tener libertad creativa absoluta y que su nombre apareciera antes que el título. Carpenter no solo dirigiría, sino que también compondría la banda sonora y filmaría todo en apenas 4 semanas. Ahí entra Mustafa Akkad, el productor ejecutivo que aportó los $300.000 necesarios para financiar el proyecto. Ya con la producción en marcha, Carpenter convocó a Debra Hill, quien había sido supervisora de guión en su película anterior. Juntos escribieron el guión en solo 3 semanas. Tanto Carpenter como Hill estaban fuertemente influenciados por Alfred Hitchcock y películas como Psycho o The Birds. En palabras de Carpenter, Psycho es el abuelo de este tipo de películas. Fue el primer terror moderno, sacó al género de los castillos góticos y lo llevó al día a día. El director necesitaba una protagonista femenina, y otra vez fue Debra Hill quien trajo la respuesta bajo el brazo. Así es, estoy hablando de Jamie Lee Curtis. La joven actriz había hecho algo de televisión, pero seguía siendo una novata, y no hay que olvidar que Jamie es hija de Tony Curtis y de Janet Leigh, la inolvidable Marion Crane en Psicosis. Jamie cuenta que le resultaba curioso su papel, porque en la vida real ella era más parecida a las... Mientras tanto, los actores secundarios, jóvenes como ella, aportaban ideas, modismos y detalles propios para que los personajes se sintieran naturales. Solo quedaba definir la pieza más importante: el asesino. Para el nombre del antagonista, Carpenter decidió rendirle tributo a Michael Myers, el distribuidor de asalto en la comisaría del Distrito 13, que lo había ayudado a iniciar su carrera. El concepto detrás de Michael Myers era simple pero poderoso: mostrarlo como un ser humano y al mismo tiempo una fuerza imparable. Algo que no se puede destruir ni comprender del todo. Myers nunca dejó de estar obsesionado con su hermana y ve en Laurie Strode un reflejo de ella. Por eso se convierte en su nueva presa. Carpenter se inspiró parcialmente en Westworld, de Michael Keaton, donde un robot asesino te persigue sin descanso. Pero la verdadera inspiración vino de su propia experiencia universitaria. En una clase de psicología visitó un hospital psiquiátrico donde conoció a un niño de 13 años. Su mirada era tan fría, tan vacía, que según Carpenter parecía carecer de alma. Esa mirada fue el punto de partida para el mal puro, el rostro detrás de la máscara. La icónica máscara de Michael Myers, el encargo recayó en Tommy Lee Wallace, diseñador de producción de la película, y futuro director de la tercera parte de la saga. La idea original era que fuera un rostro pálido, vacío, sin emociones, algo inspirado en la película Los ojos sin rostro. Pero como no podían costear la fabricación de una máscara desde cero, Wallace fue a una tienda local y regresó con un par de opciones. Entre ellas estaba una máscara de William Shatner como el Capitán Kirk en Star Trek. Lo curioso es que la máscara no se parecía demasiado al actor, pero sus ojos vacíos transmitían justo la inexpresividad que buscaban. Así que con unas cuantas modificaciones, ensanchando los agujeros de los ojos, pintándola de blanco y despeinando el cabello, la barata máscara moldeada del rostro de Shatner se transformó en la de Michael Myers. Cuando el equipo vio el resultado, todos quedaron sorprendidos y fascinados. Sabían que tenían algo especial entre manos. Para interpretar a Myers, John Carpenter eligió a su amigo y ex compañero de universidad, Nick Cara mirando el cuerpo.
ladeando apenas la cabeza como si estuviera observando con curiosidad, como si fuera una mariposa disecada. Esa simple indicación se volvió icónica, y marcaría para siempre la personalidad del asesino. Ya tenían la trama, el villano y la heroína, pero faltaba una pieza más, el Dr. Sam Loomis, el enemigo de Michael Myers, su contraparte moral. Después de que Peter Cushing y Christopher Lee rechazaran el papel, apareció Donald Pleasence, a quien Carpenter admiraba profundamente. Su participación le dio a la película peso actoral y presencia. El rodaje fue toda una aventura, un equipo joven, con pocos recursos, pero con un entusiasmo enorme. Muchos trabajaban gratis, dormían en el set y comían lo que podían. Esa energía juvenil, mezclada con improvisación y realismo, se contagió incluso a Donald Pleasence, que entregó todo en cada escena. Y así, con ese espíritu colectivo, nació una leyenda. Carpenter era fanático de Orson Welles, y del uso que hacía del dolly y las escenas rodadas con grúa. Pero debido al poco tiempo y presupuesto no podían darse ese lujo, así que decidió experimentar con una tecnología reciente, el Steadicam, en su versión de Panavision llamada Panaglide. La cámara giroscópica se sujetaba al cuerpo del operador, permitiéndole desplazarse con fluidez mientras caminaba. Gracias a esto se rodó la icónica secuencia inicial, desde el punto de vista de Michael Myers. Al final de esa escena dentro de la casa, Carpenter se dio el gusto de usar una grúa para mostrar el rostro de Michael mientras la cámara se eleva y se aleja. Una secuencia ambiciosa para una película de bajo presupuesto. Aunque la historia transcurre en el Medio Oeste, la filmación se realizó principalmente en California, lo que supuso un problema. La trama debió desarrollarse en otoño, pero el rodaje ocurrió en primavera. Para resolverlo, el equipo falsificó la estación y evitó mostrar las palmeras californianas, un obsesivo del encuadre. Pero sabía exactamente lo que hacía. Solía colocar al personaje en un extremo del plano, dejando un espacio vacío lleno de aire, sugiriendo al espectador que algo está por pasar. Una de las principales metas de Carpenter era capturar el horror con pocos recursos, sin sangre excesiva ni efectos especiales. Quería que la película asustara sin recurrir al gore. Había crecido viendo películas de terror toda su vida y conocía la regla de la película va generando capas de suspenso cada vez más densas, mientras Michael se acerca y Laurie termina atrapada en un armario sin salida. En ese espacio claustrofóbico y con planos cada vez más cerrados, Laurie logra apuñalar a Michael, pero al dejar el cuchillo en el suelo, Carpenter nos recuerda que Laurie es una sobreviviente frágil, y justamente por eso el público puede conectar con ella. En la escena final, cuando el asesino se levanta detrás de Laurie sin que ella lo note, se produce el último enfrentamiento entre ambos. Para ese momento, Carpenter quiso mostrar el rostro del mal. Eligieron a Tony Moran, en lugar de Annie Castle, para ese breve instante en que se revela el rostro de Michael Myers, un rostro angelical, casi inocente, en contraste con sus actos. Segundos después, Michael vuelve a colocarse la máscara y es abatido por el Dr. Sam Loomis, interpretado por Donald Pleasence. El doctor vacía su revólver y Michael cae desde el balcón directo al suelo, pero cuando la cámara se asoma, el cuerpo ha desaparecido. The ending means he's not only gone, he's everywhere. So your imagination works much more, it's more terrifying. Carpenter tuvo solo 3 días para componer la banda sonora. Recordó que su padre le había enseñado a tocar bongos en compás de 5 cuartos, así que trasladó ese ritmo al piano. De esa simple secuencia de notas nació el tema principal, una cadencia hipnótica y minimalista que cambiaría para siempre la música de terror. Con la música, la película adquirió una dimensión completamente distinta. En una proyección de prueba para la 20th Century Fox, se había mostrado la película sin banda sonora y el público no reaccionó. Pero una vez añadida la música, la tensión se volvió palpable. Mientras la película se terminaba de pulir, Irwin Yablans debía lograr que Halloween llegara a los cines comerciales. El problema fue que ninguna distribuidora importante quiso hacerse cargo. Pensemos que eran los años 70 y el cine de terror todavía tardaría en ganar prestigio y un lugar dentro de la industria. Incluso películas que hoy consideramos obras maestras como El Exorcista, considerada por muchos la mejor película de terror de la historia. En ese momento ni siquiera eran mencionadas en las escuelas de cine y menos consideradas obras maestras. En esa época la distribución no era nacional, sino local, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Había que llevar las copias físicamente y convencer a los dueños de los cines de proyectarla. La Universidad del Sur de California invitó a Carpenter a proyectar la película como egresado, frente a una sala llena de estudiantes nuevos. Durante la charla, alguien le preguntó, ¿por qué decidiste hacer este tipo de basura? El equipo se limitó a responder que solo buscaban impulsar el género de terror, del cual no se hacía nada innovador hacía tiempo.
Debra Hill, por su parte, esperaba que Halloween al menos se convirtiera algún día en una película de culto. Sin estrellas de renombre ni el respaldo de un gran estudio, el futuro del film parecía incierto. Pero para sorpresa de todos, el boca a boca fue lo que salvó a la película. El estreno fue limitado, con un comienzo modesto, pero con el paso de los días, los cines comenzaron a duplicar las funciones. Sin presupuesto para publicidad, Halloween se transformó en un éxito gracias al público, convirtiéndose en un fenómeno social. Halloween no solo fue un éxito comercial, sino también una revolución para el cine independiente y el género de terror. Junto a La Masacre de Texas, estrenada unos años antes, dio origen al movimiento slasher, que explotaría en la década siguiente. Creó un villano icónico como Michael Myers y una heroína inolvidable como Laurie Strode, un personaje complejo que pasa de ser una víctima aterrorizada a una joven capaz de defender a los niños y luchar por su vida. Tanto Carpenter como Jamie Lee Curtis alcanzarían la fama y darían el salto hacia proyectos más ambiciosos. En lo personal, Halloween tuvo una gran influencia en mi amor por el terror. La vi siendo adolescente y me sorprendió descubrir cómo detalles que hoy consideramos básicos funcionan tan bien cuando hay una buena historia y una dirección con intención. No hacía falta recurrir al gore ni a efectos exagerados. Basta con sugerir, con mostrar una esquina oscura que te obliga a imaginar lo que acecha fuera de plano. Porque en el fondo, la esencia del terror está en lo que no vemos y en lo que no sabemos que nos observa. Por supuesto, el personaje de Michael Myers se volvió una fascinación para mí. Creo que el hecho de no entender la razón detrás de sus actos hace que nuestra mente trabaje el doble, intentando explicarlo aunque sea imposible. Pero Michael no es alguien, es algo. Es el mal puro, una idea abstracta que no podemos comprender. Jamie Lee Curtis y Laurie Strode se convirtieron en una de mis Final Girls favoritas junto a Nancy Thompson de Pesadilla en la calle Elm. Ambas tienen en común que enfrentar al mal no es una elección, sino una obligación. Deben hacerlo superando sus propios miedos. Y Carpenter se volvió una de mis grandes referencias, como lo ha sido para incontables cineastas, músicos y artistas con obras como The Thing, de la que ya hablé en otro video, Escape de Nueva York o Rescate en el barrio chino. Mientras tanto, Michael Myers sigue acechando y lo seguirá haciendo por muchos años más, al igual que Jason, Freddy o Leatherface, porque es más que un personaje. Es un símbolo del terror y de la cultura pop. Su inmortalidad no es solo ficticia, sino también simbólica. Esto es La Mano de Ash y hasta acá llegamos por hoy. Para vos, ¿por qué Halloween es una obra maestra? Te leo en los comentarios.